Maledicto es una palabra del latín que significa maldecir, desearle el mal a alguien. Y si te diriges al Deuteronomio del capítulo 27 al 28, te enterarás que fue el mismo Yahvé a lanzar maldiciones o bendiciones a su pueblo, según su comportamiento, ya que les daba el privilegio de escoger si querían el premio o el castigo. Y le mandó a Moisés a dirigirse al monte Ebal y al monte Geritzim. Eran dos montes, uno de frente a otro, y un grupo se dirigía al monte Ebal, otro grupo se dirigía al monte Geritzim. Y desde el monte Geritzim se evocaban bendiciones, y en el monte Ebal se evocaban las maldiciones. Así que las maldiciones son algo muy antiguo. De hecho, recientemente en este monte Ebal pudieron excavar y encontrar un lugar de adoración al culto de Yahvé. Y ahí encontraron una pequeñísima tablilla grabada con el nombre de Yahvé, que era una maldición. Estas tablillas de maldiciones eran muy comunes ya en el pueblo hebreo. Pero no solo en esta cultura se encontraron, también se ha ido encontrando en otras, como los egipcios, por ejemplo. También han encontrado algunas en Gran Bretaña, aquí en Europa, y tuvieron una gran acogida en la cultura grecorromana, porque los grecorromanos eran bastante supersticiosos. Ellos tenían unas creencias donde estas tablillas de las maldiciones, cuando ellos se enteraron de los efectos que tenían, pues para ellos fue apoteósico. Apoteósico para ambos lados, tanto para quienes aprendieron a realizarlas como para quienes recibían las maldiciones. Porque el poder de la maldición, si la persona se daba cuenta que había sido maldecida, era una cosa fulminante. Estas personas se llegaban a enfermar de una manera increíble porque sabían que habían sido maldecidas, y muchas veces se hacía a propósito que supieran que habían sido maldecidas. Pero curiosamente también, si no sabían que habían sido maldecidas, de todas maneras se veían efectos. Sería el poder de la sugestión de la persona que hizo la maldición. Esto no se los puedo confirmar. Pero esto de las maldiciones ha podido trascender en el tiempo hasta los días de hoy. Y cuando les cuente cómo ellos realizaban estas maldiciones, se van a dar cuenta que tiene un gran parecido con nuestros días, desafortunadamente. Ellos, por ejemplo, ¿qué hacían? Cuando ya sabían quién era el objeto de su odio o de su envidia, o querían vengarse de alguien, ya estaban listos para realizar una maldición. Así que buscaban al mago de turno, a la persona que pudiera realizar esta maldición, pero tenía que ser un mago muy experto. Cuando ya encontraban este mago les daba una serie de instrucciones. Esta persona tenía que buscar una lámina, podía ser en estaño, podía ser de plomo. Si no encontraba este material, podía ser también un papiro, podía ser una tablilla de mármol. Había distintos materiales. La condición era que no fuera un material perecedero, y ya les diré por qué. Cuando esta persona reunía el material, era posible que esta persona fuera a buscarlo a los baños donde estaban las tuberías, en los baños públicos, y tomaba un fragmento de la tubería que era en plomo, y esto lo usaban. Era perfecto ese material porque era un material frío, era de un color más bien cadavérico y era blando. Se podía incidir, se podía grabar palabras en él. ¿Por qué les hablo de estas características físicas del material? Porque a ellos les evocaba la muerte. Y ellos querían que la persona objeto de su odio y de su envidia se pareciera a esa tabla de plomo o de estaño, que fuera así, gris, frío. O sea,
que quedara frío, que muriera, porque en los peores casos las personas llegaban a la muerte y muchas veces ese era el objetivo, no solo atormentarlos, que les fuera mal. En algunas ocasiones les deseaban problemas inclusive en sus relaciones íntimas, les arruinaban la vida, querían arruinarles la vida. Entonces adquirían un material que se pareciera al resultado. De hecho, de ahí viene también encontrar después los muñecos, porque qué más parecido a un ser humano que un muñequito. Los egipcios solían trabajar más en estatuillas y ahí escribían. ¿Qué escribían? Escribían muchas veces, no había una fórmula constante. Variaba mucho según los individuos. A veces escribían el nombre del mago, de la persona que estaba maldiciendo. Pero era muy importante sobre todo el nombre de la persona maldecida. Como se darán cuenta, esto también hoy día suele suceder. Y ponían ese nombre a veces con las letras desorganizadas. Esto puede ser muy simbólico porque si quieren enloquecer a una persona, ¿cómo la representan? Con las letras todas desordenadas. Eso es como una imagen, una proyección de lo que ellos querían causar en la psique de esa otra persona. Escribían a veces lo que querían que le sucediera a esa persona, escribían los nombres de las personas que querían que fueran malditas. Decían muchas veces el motivo por el cual las maldecían. Por ejemplo, Jerónimus, te maldigo porque me robaste mi manto rojo y te lo llevaste. Filomena, tú te robaste mi anillo, te maldigo. Cosas así. Es bien interesante porque en las tablillas podemos enterarnos de los nombres y de muchos datos. Para nosotros esas tablillas de maldición representan mucho más que algo, pues, digamos a nivel religioso o supersticioso. Para nosotros significa mucho algo de la historia de aquellas culturas pasadas. Así que estas tablillas eran muy comunes, se han encontrado muchísimas en todas las regiones, en todo el mundo. Se ve que se puso de moda y se expandió y fue una gran tendencia. ¿Y por qué debía ser un material no perecedero? Bien, era porque tenía que ser enterrada preferiblemente en cementerios, por ejemplo. Casi siempre era enterrada, era puesta bajo tierra y cercana a una tumba. ¿Qué tipo de tumba buscaban? Buscaban las tumbas de personas que se habían muerto prematuramente, o sea, niños pequeños, porque ellos decían, o el mago le decía a la persona, mire, son las personas que más enojadas están porque no alcanzaron a vivir lo suficiente. Entonces todo ese rencor y ese deseo de venganza la aplicarán en la persona que usted quiere maldecir. Lo interesante de esta defixión, porque el defixión significa atar. Esa palabra defixión es como atar, amarrar. Así que el mago no amarraba solamente a la persona maldecida, amarraba también una entidad a esa persona maldecida, porque la entidad debía obedecer la maldición. Esa entidad quedaba atada a esa persona maldita. Es lo que se llama una magia agresiva. Es una magia agresiva porque realmente es algo que conlleva a la violencia, es hacer daño claramente. Las tablillas que menos tabú tenían, por decirlo así, eran aquellas que iban dirigidas a personas que habían hecho algo malo a nivel legal o a nivel espiritual, en el sentido de haber cometido un pecado, una falta. Esas personas, cuando venían maldecidas, pues la persona que maldijo lo podía decir a voz alta y no pasaba nada, pero maldecir a mi vecino porque me cae mal o a una persona porque quiero que se enamore, porque ojo, las maldiciones no eran solo hacer daño, sino daño físico, sino que también era amarrar personas para que se enamoraran o se obsesionaran con la persona, que eso igual es dañino. Entonces imagínense ustedes
invocar a una persona que no ha podido acceder al Seol o al reino de los muertos, se le negó la entrada al Seol, y a esa persona ellos la amarraban mediante un ritual, se realizaban unos rituales, y ese ser, esa entidad iba a perseguir al que estaba maldito. Era algo muy fuerte, pues estoy refiriéndome a esas maldiciones, pero hoy día también se pretende hacer este tipo de cosas. Entonces buscaban una tumba de un niño o una persona que hubiera muerto de manera digamos, antes del tiempo que debía morir, o de una manera violenta. Buscaban también a las personas que se habían suicidado, a personas que habían muerto de una manera violenta. Esas eran las personas ideales para buscar dónde enterrar la tablilla. ¿Y cómo se hacía la tablilla? Pues se buscaba algo para grabar, y por ejemplo ese algo podía ser un clavo, preferiblemente de un barco que había naufragado, o simplemente una punta metálica sin cabeza, un alfiler de un cierto material metálico que pudiera incidir bien y escribir. La cuestión era que eso debía permanecer allí por siempre, y lo lograron porque las tablillas hoy día, imagínense cuántos años tiene, eso tiene miles de años, esas tablillas. La que les cuento que encontraron en el monte allá de los hebreos, por ejemplo, esa es del siglo VI y V antes de Cristo. Imagínense pues cuánto es antigua, y ahí está expuesta en un museo y se ve claramente. Y pues la gran sorpresa fue encontrar el nombre de el dios de los hebreos, que ellos invocaban a Yahvé o Yahoo, ¿no? Curioso, quién sabe si tenga que ver con el Yahoo. Sería bueno investigar eso. Y ahora llegó el momento de contarte una historia, porque no podemos quedarnos sin historia. Ya te hablé de las maldiciones, ya te hablé de ese gran poder que tenían esas maldiciones. Ahora búscate una bebida caliente, una cobijita, ojalá estés solo, apagues las luces y escucha esta historia. Resulta que en la tradición hebrea existe una entidad muy peligrosa llamada Dibuk. Esta entidad está atrapada porque no se le permitió entrar al reino de los muertos, como les mencionaba antes, o tal vez se escapó del Gehenna. No se sabe con certeza. El caso es que esta entidad tiene un gran poder, y el poder que tiene es el de poseer a los seres vivos. Personas, animales, puede poseer a los otros seres, y los posee para poder pasar el tiempo suficiente para lograr sus objetivos y poder irse y descansar en paz. Bien, este Dibuk queda atrapado en una caja que contiene varios elementos. Resulta que un día una persona haciendo búsquedas por Google encontró en eBay un producto que nunca antes se había visto y le llamó mucho la atención, la famosa caja misteriosa Dibuk. Esta persona era muy curiosa de estos objetos y la adquirió, la compró. Y tenía un almacén de objetos, de objetística y todo. Le encantó, quedó encantado con esta caja. Se la llevó para su almacén, la puso allí. Cuenta esta persona que esa caja tenía un mechón de cabello. Allí era una caja para guardar vinos. Era una caja hecha de madera para guardar vinos. En la caja había un mechón de cabello, una rosa disecada, una tablita de mármol con la inscripción Shalom. ¿Se acuerdan de las tablillas? Y además había un cáliz. Resulta que esta persona dice que desde que llevó esa caja a su almacén empezaron a suceder muchas cosas raras y su empleado renunció.
le dijo que no quería seguir trabajando ahí porque sentía muchas cosas extrañas, las cosas se movían, escuchaba sonidos, no se sentía cómodo ahí y renunció. Esta persona empezó a tomarle cierta aversión a esa caja hasta que decidió deshacerse de ella. Lo que hizo es imperdonable porque para deshacerse de esta caja misteriosa, lo que hizo fue peor, se la regaló a la madre. Y lo que le sucedió a la madre lo convenció aún más de que esa caja tenía algo raro, algo macabro había en esa caja, porque la madre le dio un ictus y murió. Entonces él ya no quería saber nada más de esa caja, dijo yo no quiero saber más, y fue a buscar a quien se la había vendido y no lo encontró. No lo encontró por ningún lado, al vendedor no lo pudo ubicar. Y como la compró por eBay, pues imagínense, a veces no creo que sea muy fácil ubicar un vendedor allí. El caso es que él, para deshacerse de la caja, también la puso en venta. Inmediatamente alguien quedó impactado por la caja, además que ya la vendía como caja maldita. Él dijo que él la consideraba maldita y que él pensaba que esa caja le había pertenecido a una mujer polaca que era sobreviviente del Holocausto. Así que él sabía que esa caja tenía algo malo, como que la envolvía algo negativo. El nuevo comprador se la llevó para su casa y tiene algo particular, es que esta cajita encantaba a todo el mundo. Pero esta persona cuenta que cuando la dejó en el sótano y regresó, encontró el sótano patas arriba, todo desordenado, todo desorganizado, tal como está mi sótano en este momento. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Dijo, no, yo no quiero esta cosa aquí, porque ya le habían dicho que era una caja maldita y todo. Él dijo, no me importa si es su gestión, pero mi sótano, alguien tuvo que haberle hecho esto y aquí no ha entrado nadie. De una la vendió. El nuevo comprador cuenta que le explotaban los bombillos de las lámparas, que también sentía ruidos, no dormía bien, le dio insomnio, le aparecían como morados en el cuerpo, hasta que ya también decidió deshacerse de esta caja. Pero él no la vendió, no se la dio a otra persona, él sí se quiso asesorar. Él averiguó, se enteró de que esa caja posiblemente había pertenecido a una mujer judía, polaca, que había sobrevivido al Holocausto. Así que él llamó a unos rabinos y ellos hicieron un ritual para poder exorcizar la caja. La sellaron y la enterraron, la dejaron enterrada. Esto sucedió hasta que en el 2016, según esta leyenda urbana, la encontró una persona que sí la vendió y contó una gran historia y la puso en venta, hasta que esta persona, ¿quién la encuentra? La encuentra el famoso del programa Ghost Adventures, y pues él siempre está en búsqueda de estos casos, del paranormal, de todo lo que sea extraño. Él está en la cacería y más aún si es un objeto, lo adquirió y lo llevó a su museo del paranormal, porque él tiene un museo como es Warren. Entonces allí la puso, la caja, y también la hizo bendecir por unos rabinos, porque ellos saben muy bien cómo es el procedimiento, ellos son conocedores de la cábala, de manera que pudieron ya, y él no ha tenido problemas hasta el día de hoy, no ha tenido ningún problema con esto. Si ustedes van a ver, hay varias películas, no son muchas, pero hay varias, y hay una versión que yo vi que me gustó, que es una versión india del D-Book, y me gusta cómo cuentan la historia. Sí, es cliché, tiene cosas que pues a veces raya con el ridículo también, me reí un poco, pero me gustó porque me entretuvo y me gustó la historia. Y créanme que esta película pues tiene sus momentos de miedo también y trata sobre es como un demonio en las creencias judías,
Y pues ustedes saben que estas leyendas, así como también las leyendas japonesas y de otros lugares, pues tienen todos sus demonios y sus propias entidades tormentosas, los genios. Pero la cuestión de las maldiciones, yo vuelvo a esto porque en realidad yo pienso que sí tienen poder. Tanto la maldición como la bendición tienen poder. Yo he notado esto cuando alguien te desea el mal, cuando de hecho también lo materializa. Hay muchas maneras de elaborar el mal, de transmitirlo, de mandárselo a una persona. Yo les he hablado de la magia porque la magia existe, no es fantasía, existe en realidad. Yo misma lo viví en carne propia, una maldición, por decirlo de alguna manera. En mi país se llama la brujería. Y yo no sabía que me habían hecho brujería. Me enteré cuando la persona que desenterró lo que habían enterrado a mi nombre, muy bonito, el regalito, no me quiso contar esta persona qué habían enterrado. Nunca me quiso decir, porque yo le decía, dime, yo quiero, me decía, no, tal vez para evitar la sugestión. Ahora vean, ahorita contándoles esto se me viene en mente, no lo había pensado. Seguramente la persona muy inteligente que me hizo el desentierro de esto tan horrible, porque una maldición es horrible. Entierren lo que entierren, es la intención lo que cuenta. Es la intención lo que es horrible, lo que es feo y es sucio. Desearle mal a alguien porque esto, porque lo otro. Y muchas veces no hay necesidad de enterrar nada, solo deseárselo. Eso es lo que se llaman el mal de ojo. Y los hebreos, por ejemplo, los judíos en su tradición tienen muchos talismanes y todo, porque ellos también tienen eso para protegerse, ¿no? Es un modo de evitar, como de crear una barrera entre el mal y nosotros. Y esta persona no me quiso nunca contar que me habían enterrado, y pues yo ahora digo, pues mejor, ¿de qué me hubiera servido haberlo sabido? Para nada. Y así pues tiene menos efecto en mí, aunque los llegó a tener porque yo físicamente me estaba consumiendo. Yo he sabido de personas que se han secado literalmente, que se han vuelto como esa rosa disecada que estaba en la caja del D-Book. Entonces, para que se den cuenta de estas cosas, el mismo Yahvé, el Elohim que tenía a su cargo el pueblo hebreo, él les enseñó las maldiciones y las bendiciones, que son en realidad pues como la compensación de hacer lo que él quería. Si tú haces lo que yo quiero, te va a ir muy bien, te va a ir bien en todo, pero si tú haces lo que yo no quiero que tú hagas, te va muy mal. Entonces, en eso consistía estas famosas maldiciones de estos dos montes confrontados, ¿no? Con el valle allá abajo como intermediario entre el mal, el bien, en fin, pero era el mismo Yahvé que mandaba esto. Ahora entiendo cuando él decía que él causaba tanto el bien como el mal, porque eso está en las escrituras. Así que amigos, les conté estas historias. Ahora yo espero que ustedes me cuenten si alguna vez han maldecido o han recibido una maldición. Yo creo que no es muy fácil decir si yo he maldecido, porque de verdad que da como vergüenza, es algo que nos da pena. Por eso, de hecho, se hace escondido. Son cosas que se hacen como ocultas. Uno no va a decir, mira, es que voy a ir donde el brujo a maldecir a fulano. Ah, chao. No, son cosas que uno mantiene escondidos porque da pena. Da pena porque maldecir, desearle el mal a alguien es muy bajo. Realmente es algo muy bajo. Esto bajo mi opinión. Y yo los espero aquí en mi Story Channel con más historias, más misterios y sin maldiciones. Que tengan un buen día.